es apertura. Los brazos no pueden estar cruzados. No podemos recibir a nuestro cliente con esta postura, porque a pesar de que ya está comprobado que cerrar los brazos no siempre significa que estamos cerrados a la comunicación, de manera inconsciente transmitimos una percepción equivocada y el cliente puede decir, mira, esta persona no está por atenderme, déjame yo irme de aquí. Apertura, sonrisa, apertura a los brazos, luego viene la pregunta. Saludos, buenas tardes, señor Daniel, ¿qué desea? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? El señor Daniel responde y ahí entonces vienen las opciones. Ah, perfecto. En el pasillo 4 le van a ayudar con eso o puede encontrarlo en el pasillo número 10. Sonreímos, apertura, preguntamos en qué puedo servirle, en qué le puedo ayudar y luego les damos las opciones partiendo de lo que te digan a raíz de tu pregunta. Ese es el método SAPO de aproximación. Muchachos, cualquier pregunta que tengan, no importa, abran los micrófonos, escríbanlas por el chat. Me encanta que me interrumpan, porque mientras más preguntas, más claras quedan las ideas. Así que con total seguridad lo pueden hacer. Vamos a la parte de generar rapport, generar conexión con nuestro interlocutor. Dice Aranza, ¿cómo aplicarías el método SAPO de forma digital? Aranza, esta parte es específicamente de servicio al cliente. Es decir, no tiene nada que ver con el acercamiento per se. Eso lo vamos a hablar un poco más tarde. Ahora, si es un cliente, por ejemplo, digital, no, obviamente no nos va a percibir la sonrisa o la apertura porque lo estamos escribiendo y no nos está viendo físicamente. Ahora, ¿qué yo recomiendo? Muchas preguntas. ¿Por qué? Cuando tú le preguntas a un cliente lo que necesita, lo que quiere y haces más y más preguntas para indagar, suceden dos cosas. La primera, el cliente se va a sentir conforme, se va a sentir a gusto porque sienten que lo están escuchando y no hay nada más poderoso que escuchar. Y segundo, partiendo de las respuestas que te da ese cliente, le puedes sugerir opciones que vayan acorde con lo que realmente necesita. Ahora en la parte de rapport vamos a hablar sobre cómo conectar con ese cliente, ya sea de manera digital o de manera presencial. Dice Indiana que si se pueden aplicar estos métodos para ofrecer un servicio. Indiana, más o menos como el elevator pitch, ¿a eso te refieres? Pedro Montilva, ¿cómo se evita haciendo tantas preguntas mostrar desconfianza? No, Pedro. A lo que me refiero con las preguntas, tú como proveedor de un servicio o de un producto, es preguntarle de manera específica a tu cliente lo que desea, con todos los detalles posibles. No es al revés, no es que tú vas a comprar algo y vas a hacer muchas preguntas, porque ahí sí puedes demostrar desconfianza. Es cuando tú eres el proveedor del servicio, lo que puedes hacer y lo que yo sugiero es que le digas a tu cliente, le voy a hacer algunas preguntas ahora para poder ofrecerle algo más personalizado para sus intereses. Cuando el cliente comienza a ver que tú le estás haciendo muchas preguntas con el fin de crear algo más personalizado, se va a sentir más en confianza porque le están escuchando. Y todos queremos sentirnos importantes y escuchados. Entonces, pasamos a la parte del rapport. Cómo generar sintonía, ya sea en el ámbito presencial o digital. Dice el doctor John Grinder, creador de la programación neurolingüística y con quien tuve el gran placer de estudiar. Él habla del rapport. Y él puso un ejemplo maravilloso. Si ustedes se fijan, si van a un restaurante, van a un centro comercial, se van a fijar que las personas que están realmente conectadas reflejan el mismo lenguaje corporal, el mismo
tono de voz, utilizan casi las mismas palabras e inclusive el mismo patrón de respiración. El mismo patrón de respiración. ¿Qué pasa? Si hay, por ejemplo, dos novios hablando, ustedes se van a fijar que si están conectados, van a estar reflejando el mismo lenguaje corporal y el mismo tono de voz. Esto es inconsciente. Cuando estamos conectados con una persona, automáticamente vamos a igualar la postura corporal, igualar el tono de voz y vamos a entrar como en una misma sintonía. Ahora, esto también se puede hacer de manera consciente y como emprendedores les recomiendo que apliquen mucho esta técnica. ¿Por qué? Porque da una percepción de, uno, autoconfianza y dos, de me parezco a ti, puedes hacer negocios conmigo. ¿De qué forma podemos generarlo? De manera consciente. Uno, reflejando el mismo lenguaje no verbal y entonación de nuestro cliente, entonación, volumen, velocidad. No estoy diciendo copiar ni mimetizar, estoy diciendo reflejar. Por ejemplo, si yo estoy con un cliente, si yo estoy hablando con un cliente y de repente yo soy un poco expresivo, mi tono de voz sube, baja, es un poco alto, enérgico, pero si yo veo que mi cliente es una persona que gesticula poco, una persona que habla bajo, que la cadencia de su voz es más lenta, ¿qué yo hago como vendedor y con la pericia? Comenzar a reflejar su tono de voz, comenzar a reflejar su manera de gesticular, no copiar, reflejar. Y de esa forma, nuestro cliente o la persona que está adelante de nosotros va a pensar de manera inconsciente, wow, este muchacho o esta muchacha realmente se parece a mí. Me cae bien, siento confianza por él o por ella. Eso es lo que genera el rapport o la sintonía. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Un ejemplo bien claro. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Van en la calle, por ejemplo, y se les acerca a alguien que ustedes en su vida han visto. Y le cuentan toda la historia de su vida, cuando se casaron, qué hicieron cuando se casaron, por qué se divorció, y comienzan a contarte toda su vida. ¿Qué pasó en ese momento? Esa persona generó sintonía inconsciente contigo. Ahora, con esta técnica que les estoy dando, la pueden hacer de manera consciente. ¿Cómo? Si mi cliente gesticula poco, habla en un tono de voz bajo, la cadencia de la voz es lenta, yo voy a comenzar a decirle, sí, señor, adelante, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Y cuando hago esto, automáticamente nos sintonizamos. Y mi cliente me va a percibir como una persona de más autoconfianza y, por supuesto, me va a percibir como uno igual a él o a ella. Ese es el rapport básico en líneas generales. La pueden utilizar y van a ver que funciona de una manera excelente. Ahora, ¿de qué forma lo puedo hacer digital? Igual, si es, por ejemplo, a través de una reunión de Zoom, a través de un vivo en Instagram, yo intento reflejar la postura, intento reflejar los gestos y la entonación, la cadencia de mi interlocutor. Ahora, si es una conversación digital que es escrita, ahí es un poco distinto. ¿Qué debemos hacer en caso de que sea escrita? Algo muy sencillo, hablar en el lenguaje o en el idioma de nuestro cliente. Y pongo ejemplos, siempre me gusta poner ejemplos. Y ahí viene la escucha detrás de la escucha. Si mi cliente, por ejemplo, me va a comprar un curso y me dice, sí, lo voy a pensar. Y cuando tú le preguntas, ¿qué puedo hacer para ayudarle a pensarlo? Y el cliente te dice, no, lo que pasa es que no sé si invertir ese dinero, no sé si lo voy a perder. Ahí tú te das cuenta que tu cliente tiene una desconfianza, te está diciendo de manera sutil que desconfía de tu servicio, tu producto, desconfía de ti, obviamente no te conoce. ¿Qué debes hacer en ese momento? Hablar en el lenguaje de él o de ella. Yo sé
cómo se siente. Yo sé que ahora mismo es difícil transferirle un dinero, comprar un producto vía online, porque uno no sabe cuándo lo van a estafar. Le entiendo perfectamente. Ahora, le sugiero que vaya a nuestra página y vea los casos de éxito para que realmente note que somos una empresa verdadera y con mucho aval en nuestro país. De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Leí entre líneas lo que me quería decir mi cliente y hablé en su idioma, hablé en su lenguaje, me puse en su lugar. No hay nada peor para generar rapport que discutir con un cliente o querer tener la razón. No, no. El cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Debemos siempre buscar la forma de crear esa sintonía sin hacerle saber de manera directa que no tiene la razón, porque lo podemos perder como clientes y ustedes como emprendedores saben qué tan fácil es de perder un cliente con una palabra mal utilizada, porque lo toman por donde no es y automáticamente lo perdimos. Hablar siempre en el lenguaje de nuestro cliente es esencial. Hay muchísimas técnicas para generar rapport y siempre la compartimos en nuestros talleres, cursos presenciales y online. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, ya casi estoy finalizando, vamos a continuar. Claves no verbales del lenguaje no verbal para emprendedores. Y el lenguaje no verbal no solo abarca la postura, movimientos, microexpresiones, paralingüística, también abarca el entorno, también abarca la vestimenta. ¿Cuáles son las claves no verbales para emprendedores más importantes? Primero, la vestimenta. Partiendo de lo que quieras proyectar, partiendo de lo que sea tu emprendimiento, partiendo inclusive de tu público objetivo, así será tu vestimenta. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay una empresa que vende jeans, los pantalones jeans, una empresa dominicana. Esta empresa está dirigida a un público juvenil. Yo conozco a la dueña, excelente persona. Sin embargo, ella cada vez que sale a la calle se viste juvenil, se viste jovial. Cada foto que ella sube a su Instagram es juvenil, jovial. Ella está adaptando su tipo de público, su negocio, a la comunicación no verbal, en este caso a la vestimenta. Todo tiene que ver, porque por ejemplo, si yo tengo una empresa que es de asesoría empresarial y mi Instagram está repleto de fotos en traje de baño o fotos enseñando ciertas cosas, va a ser un poco incoherente al servicio que yo ofrezco. Hay que ser muy cuidadoso con esa parte de la vestimenta. Segundo, las manos siempre deben estar visibles. Las manos siempre deben estar visibles. Las manos comunican. Regularmente cometemos un error garrafal y es llegar a una reunión y las manos las colocamos abajo en las rodillas, que ni siquiera se ven, no gesticulamos. Eso es un error. Las manos siempre deben estar visibles. Es preferible tenerlas encima de la mesa que por debajo de ella, porque damos una percepción equivocada. Si queremos dar una percepción de seguridad en uno mismo, las manos siempre visibles, acompañándola con gesticulación, con el lenguaje corporal. Otro dato muy, pero muy importante y debemos tomar en cuenta es la postura. La postura, siempre una postura recta, porque recordar que el lenguaje corporal afecta directamente la percepción que tenga la otra persona de ti, inclusive de tu producto. Si tú eres representante de tu producto y tú te apareces en la oficina mal vestido, mal vestida y con una postura desgarbada, la gente no solamente va a decir que tú eres un inseguro o una insegura, no, sino que van a asociar esa inseguridad a tu producto, aunque tu producto o servicio sea bueno. El poder que tiene la percepción. Y hay innumerables estudios que avalan esto que estoy diciendo.
Entonces, postura adecuada, manos encima de la mesa, nunca debajo. La energía que proyectamos es esencial. La energía, si por ejemplo estamos hablando frente a un grupo de personas, debe ser un poco más elevada que la mayoría. ¿Por qué? Porque una energía elevada atrapa. Una persona con buena energía atrapa a los demás. Ahora, si estamos hablando en conversaciones uno a uno, la energía debe ir acorde, como les mencioné hace un ratito, con la energía de nuestro interlocutor para crear ese rapport. Pasamos a la comunicación efectiva. Comunicación efectiva. Muy importante este tema. Como emprendedores, como empresarios, futuros empresarios, debemos aprender a comunicar con eficacia nuestra idea. Y vamos a la parte más básica, que es el ciclo comunicativo. Ciclo comunicativo, donde hay un emisor, en líneas generales hay más involucrados, hay más actores involucrados, pero vamos a hablar de estos. Emisor, receptor, mensaje y retroalimentación. Emisor, receptor, mensaje y retroalimentación. ¿Cómo es el proceso comunicativo o cómo debe ser? Muy sencillo. El error que cometemos es el siguiente. Como emisores, como personas que comunican un mensaje, enviamos el mensaje, por ejemplo, a un colaborador de nuestro negocio, le mandamos a hacer algo y no comprobamos que ese mensaje realmente llegó. Luego, ese colaborador hace una cosa totalmente distinta a la que nosotros le comunicamos y después el malo es él o ella. ¿De qué forma, como emisores, nos aseguramos que nuestro mensaje llegó? Completando el ciclo de la comunicación. El ciclo de la comunicación, el emisor envía un mensaje al receptor, el receptor escucha y retroalimenta basándose en lo que dijo el emisor. Por ejemplo, hola Juan, ¿cómo te sientes el día de hoy? Envió un mensaje, el receptor, me siento muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Y ahí viene la retroalimentación, partiendo de lo que el emisor le dijo. Como emisores, ¿de qué forma nos aseguramos que el mensaje llegó? Muy sencillo. Damos la orden, enviamos el mensaje, lo que sea, y le decimos, yo quiero saber si yo me expliqué correctamente. Por favor, ¿me podrías decir qué entendiste de lo que hemos hablado? Automáticamente la otra persona tiene la oportunidad de decir lo que entendió. Si no fue eso lo que quisiste transmitir, tienes tú también el chance de decirle, no fue eso lo que quise decir. Te quise decir tal cosa y ahí rectificas. Pero si fue eso, si realmente entendió lo que quisiste decir, entonces el mensaje llegó y ahí tienes la oportunidad de decir, sí, fue eso, muchísimas gracias. Como receptor, como la persona que recibe la información, también podemos hacer lo mismo, pero a la inversa. Recibimos el mensaje del emisor, escuchamos con atención y retroalimentamos a través de la técnica de la duplicación. A través de la técnica de la duplicación, que es repetir con nuestras propias palabras lo que entendimos de lo que dijo el emisor. Por ejemplo, si Gabriela me comunicó algo, por ejemplo, yo le digo, ok, Gabriela, perfecto. Lo que yo entendí de lo que tú me quisiste decir fue esto y esto y esto. ¿Estoy en lo correcto? Automáticamente mi emisor va a decir, sí, fue eso. O va a decir, no fue eso, fue tal cosa. No se imaginan los errores que vivimos cometiendo todos los días y la mayoría son de comunicación. La comunicación no llegó o yo no recibí la información correcta. De esta forma, con estas técnicas de comunicación efectiva, nos aseguramos que el mensaje le llegó al receptor o nosotros como receptores nos aseguramos de haberlo entendido de manera eficaz.
Pasamos a la oratoria. Pasamos a la oratoria. ¿De qué manera podemos iniciar una conferencia, una videoconferencia? A través del inicio de impacto. Estamos acostumbrados a ver una charla, una conferencia donde el ponente comience diciendo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan y vamos a hablar de tal cosa. Se ha comprobado científicamente, según la PhD Carmen Simons, que la sorpresa y la novedad activan la atención del cerebro y el sistema de recompensa del cerebro. Sorpresa y novedad activan el sistema de recompensa en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy, por ejemplo, viendo una conferencia y yo noto que el conferencista hace algo totalmente distinto a lo que yo espero, automáticamente el sistema de recompensa de mi cerebro me dice atiende a lo que están hablando porque es algo totalmente distinto. Si iniciamos como siempre, hola, mi nombre es fulano, no hay ningún tipo de novedad. Ahora, debemos buscar la forma de iniciar nuestro discurso y culminarlo de manera impactante. La oratoria es como un vuelo. El despegue y el aterrizaje son las partes más importantes. ¿De qué forma podemos iniciar de impacto? Muy sencillo. A través de una frase poderosa, a través de una estadística, mostrando un objeto que tenga alusión con el tema, buscar la forma más creativa de iniciar y, por supuesto, generar que el sistema de recompensa de nuestro interlocutor se active a través de la novedad o de la sorpresa. En resumidas cuentas, debemos sorprender e iniciar nuestra conferencia de manera novedosa, que la gente no se esté esperando. Obviamente, esto es en función a mi tipo de audiencia, porque, por ejemplo, si mi audiencia son un grupo de científicos, no puedo iniciar igual que como inicié con el grupo de adolescentes de 14, 15 años. Son inicios totalmente distintos. Por ejemplo, en una ocasión me tocó disertar frente a un grupo de jóvenes de 8 o 9 años y yo inicié la conferencia amarrado con una esposa diciendo que yo estuve preso en una ocasión. Al decir esto, los niños automáticamente se pararon de sus asientos porque pensaron que realmente yo estuve preso y se quedaron toda la conferencia viendo para ver, para determinar cuál fue mi desarrollo, si realmente estuve preso o si no. Al final, yo revelé que estuve preso, pero de mis miedos. Eso fue algo que se le quedó a los niños acá, pero yo adapté mi inicio de impacto a mi audiencia. Recuerda siempre iniciar tu conferencia, tu videoconferencia de manera impactante, sorpresiva y novedosa. Y por último, tipos de gestos y tono de voz. Tipos de gestos y tonos de voz. Hay dos tipos de gestos esenciales: ilustradores y manipuladores. Los ilustradores son aquellos que dibujan la comunicación, ilustran la comunicación. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando, mis brazos se mueven en consonancia a mi palabra hablada. Esos son los gestos ilustradores. Y los adaptadores o manipuladores son aquellos que, según David Matsumoto, investigador en lenguaje no verbal, se adaptan a una emoción o a un estímulo regularmente negativo. Si yo me siento mal, si me siento nervioso o nerviosa, automáticamente voy a comenzar a tocarme mucho la cara, a arreglarme mucho el cuello, a tocarme mucho el cabello en el caso de que sean mujeres. Las mujeres utilizan mucho este gesto de tocarse el cabello, arreglarse el reloj, en fin, todo lo que involucre un autotoque. Dice David Matsumoto que para comunicar con eficacia debemos eliminar o reducir esos toques, autotoques que nos hacemos a la hora de disertar, porque comunican o afectan la percepción que tiene la audiencia de ti. Es decir, cuando comuniquemos, cuando estemos frente a las personas, frente a una cámara, vamos a evitar estos autotoques llamados gestos manipuladores. ¿Por qué? Porque pueden afectar la percepción que tengan de ti. Te pueden ver como una persona nerviosa o insegura de ti mismo. Y el tono de voz o la paralingüística, una parte muy interesante, se ha determinado a través de la ciencia
Hay tonos de voz grave, tono de voz agudo. Se determinó a través de la ciencia que el tono de voz grave, tanto en hombres como mujeres, es asociado a la credibilidad. ¿Por qué? Porque mientras más grave la voz, mayor la testosterona o el nivel de testosterona que tenemos nosotros los hombres y que en menor medida tienen las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que una voz muy aguda quizás pueda no generar tanta credibilidad, pero si esa misma voz la convertimos a un poco más grave, la credibilidad puede aumentar. Esto no quiere decir que siempre vamos a estar hablando así, sino que debemos fluctuar entre un tono de voz agudo y uno grave. Agudo y grave, pero no quedarnos siempre arriba, porque puede afectar la percepción. Hay una estafadora norteamericana llamada Elizabeth Holmes. No sé si están familiarizados con ella. Ella creó una prueba de laboratorio como con resultados inmediatos y estafó a millones de norteamericanos. Se hizo billonaria. ¿Y qué ella hizo? Lo pueden buscar también, está en Google. ¿Qué ella hizo? Ella cambió su tono de voz. Ella hablaba muy agudo y comenzó a hablar más grave. Y ella habla así. Y esto afecta la percepción que tienen los demás. Inclusive a las mujeres que se dedican a la política, las entrenan para bajar un poco el tono de voz y reflejar más credibilidad. Esto está secundado por la ciencia. Gaby, si alguien quiere los artículos que hablan sobre esto, me puedes decir y te lo puedo enviar y así se lo haces llegar. Casi todos están en inglés, sin embargo, lo pueden traducir sin ningún tipo de problema. Y por último, el volumen de la voz. Está comprobado por Jonah Berger. Jonah Berger en la Universidad de Inglaterra que el volumen y el tono juegan un papel importante en la persuasión. ¿Qué dice Jonah Berger en ese estudio? Que el volumen y el tono deben ir arriba abajo. No podemos dar una conferencia en el mismo tono, en el mismo volumen, porque la gente se cansa y se te va y de repente tu público se desconecta. El volumen debe subir, luego bajar, subir, bajar, ir como si fuera una montaña rusa de emociones. Y de esa manera vamos a cautivar a nuestra audiencia. Termino con una frase. El que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar. Ahí están mis redes sociales. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir. A la orden. Gracias por esta invitación para debatir con ustedes este maravilloso tema de la comunicación. Recordando frase, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar. Muchísimas gracias. Bueno, Francisco, agradecido totalmente. Desde mi persona igualmente extiendo todos nuestros agradecimientos de AGUSB por tu participación en este webinar. Estoy seguro que todos estos tips y consejos que hoy nos facilitaste y nos diste una parte de tu conocimiento, a todos los emprendedores que hoy asistieron estarán muy agradecidos y muy satisfechos. A continuación, igual que como hicimos con Joana, abriremos 20 minutos de preguntas. Recordarles ser breves, no repetir las preguntas y, bueno, la metodología de anotarse o hacer su pregunta por el chat. Cualquier pregunta, muchachos, adelante. Sí, claro, Pedro, adelante. Pedro, ¿puedes hacer tu pregunta por el chat o por el micrófono? Ya lo tienes habilitado.
Francisco, no sé si estás leyendo. Pedro pregunta, ¿cuándo es beneficioso romper el rapport que otros medios se tiene para manejar la percepción del cliente? Son las dos preguntas que te deja Pedro. Pedro, perfecto. ¿Cuándo es beneficioso romper el rapport? No sé por qué, o sea, por qué quisieras romperlo. Sin embargo, yo recomiendo de manera enfática que si se trata de una presentación de negocios, si se trata de algún negocio en específico, el rapport siempre esté. Ahora, si en algún momento tú sientes que tu cliente está siendo injusto contigo, no te está hablando bien, no se está comunicando de manera correcta, entonces ahí tú puedes romperlo, pero no de manera tan, tan rápida. Debes ir desescalando poco a poco. Por ejemplo, si tu cliente te está hablando mal, son técnicas de comunicación que no la hemos hablado el día de hoy, pero también que se podrían utilizar. Debes escuchar con inteligencia emocional lo que te está planteando, lo que te está diciendo ese cliente, sea en cualquier tono que te lo diga, y a partir de ahí entonces ofrecer soluciones. Ese es más o menos lo relacionado a esta técnica. Pero escuchar con inteligencia emocional, ofreciendo soluciones. Esa es la única forma que yo te recomiendo que el rapport quizás lo puedas romper un poco. Pero si se trata de negocios, el rapport siempre debe estar, porque recuerda que va a afectar la percepción que tenga tu cliente de ti. Es muy importante. Si tu cliente te visualiza como una persona, a ver, una persona manipuladora o te visualiza como una persona poco conocedora de su tema, no te va a comprar. Ahora, si te visualiza como uno parecido a él, automáticamente vas a generar más confianza. Por esa razón, yo te recomiendo que no rompas el rapport. ¿Qué otros medios se tiene para manejar la percepción del cliente? El segundo medio que lo comentamos aquí es el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo. ¿Por qué? Nosotros tenemos un cableado interno que automáticamente se forma una percepción partiendo de la comunicación no verbal de la otra persona. Por esa razón hago mucho énfasis en dominar el cuerpo. ¿Qué está diciendo tu cuerpo de ti? Y aquí aprovecho la pregunta de Pedro para enviarles un ejercicio muy sencillo. Le van a preguntar a las personas que están alrededor de ustedes qué pensaron la primera vez que me conocieron. Con esa pregunta poderosa, las personas que están alrededor de ustedes se van a ver en la necesidad de decirle, mira, yo pensé que tú eras un altanero o una altanera, pero ¿por qué pensaste eso? Ah, porque tu comunicación corporal, cuando tú me veías, por ejemplo, inclinabas un poco la mandíbula y por esa razón te percibía como egocéntrico o petulante. Preguntarle a las personas que están alrededor de ti qué pensaron cuando te conocieron, te va a dar pistas y ahí, basándote en esas pistas, tú puedes tomar y mejorar tu comunicación no verbal. Pero la comunicación corporal representa una gran parte de la percepción. ¿De qué forma te estás comunicando corporalmente? Porque tu lenguaje no verbal habla mucho de ti. Gracias, Francisco. La siguiente pregunta viene de Gabriela. Ella te pregunta, permíteme leértela. ¿Cuál sería una respuesta correcta cuando una posible alianza te dice que no? ¿Cuándo es posible? Cuando una posible alianza te dice que no. Ok, todo depende del contexto. A ver, ¿quién fue? Gabriela A ver, González. Gabriela, ok. Una posibilidad. Ok, todo depende, Gabriela. Depende el contexto del momento. Si tú estás negociando con esa persona y te dice un no, ahí fácilmente puedes preguntar, excelente. Porque yo podría saber por qué razón usted no quiere adquirir el producto o el servicio ahora. Eso es por la forma en cómo yo se lo vendí. En ese momento, cuando tú le dices, es por la forma en cómo yo se lo traje, es por la
forma en cómo yo le presenté el producto, introduce la pregunta que quieras. Pero cuando le preguntas eso, el cliente se va a ver en la necesidad o en la obligación de decir, no, 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 Gabriela, no, 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 no es por eso, de verdad está muy bonito y todo, muy bien presentado, no, 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 no es para nada, no es por eso. La sencilla razón por la que te dije no es que sinceramente lo encuentro muy caro. Y a partir de ahí ya tienes la objeción precisa de tu cliente. Pero si tú simplemente le dices, Gabriela, ¿por qué razón dijo que no? Quizás no te diga por vergüenza, por lo que sea, pero si tú te adelantas y le dices, se puede saber por qué razón usted no quiso adquirir el producto hoy. Será por la forma en cómo se lo presenté. El cliente, para no hacerte sentir mal, te va a decir, no, 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 no es por eso, está muy bonito, está bien. La sencilla razón por la cual no adquirí el producto el día de hoy fue porque me lo encontré caro o porque no tengo el dinero en este momento. Y partiendo de ahí, tú puedes renegociar. Por esa razón te dije que depende del contexto. Yo te puedo hablar ahora de 4 o 5 contextos de personas que te dicen que no. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, te dije esta. Cuando un cliente te dice que no a lo que estás vendiendo, tienes la oportunidad de decirle, fue por tal cosa. Y ahí él te va a decir, no, 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 no fue por eso. La razón fue esta. Es una técnica de comunicación muy eficaz para lograr que el cliente te diga realmente lo que está sintiendo. Gaby, si no te respondí a tu pregunta precisa, por cuestiones de tiempo, por favor, háblame a mi Instagram privado y te voy a mandar una nota de voz, te mando algún artículo, lo que sea que te pueda beneficiar y te pueda ayudar. Cualquier cosa, estoy ahí a la orden. Francisco, Joao Goncalves te pregunta, ¿en el lenguaje corporal hay espacios entre una persona y otra, vendedor y cliente? ¿Espacios en qué sentido? Porque el espacio en lenguaje corporal entre una persona y otra sí existe y se llama proxémica, un término acuñado por Edward T. Hall. La proxémica es el espacio que hay entre una persona y otra. Está la distancia personal, que es la distancia cercana, distancia entre esposos, esposas, novios, novios. Está la distancia social, que es la distancia en cuando se va a vender un producto, distancia entre amigos, y está la distancia pública, que es la distancia que se utiliza para orar, para comunicar un mensaje frente a un público. La distancia que debe existir entre tu cliente y tú debe andar entre 120 y 160 centímetros de distancia. Eso dice esta maravillosa parte de la comunicación no verbal. Entre 120 y 160 centímetros nos dice la proxémica, que es el lugar adecuado o la distancia adecuada para posicionarte frente a un cliente. No te le puedes pegar mucho porque también puede afectar la percepción. Imagínense ustedes, van a una fiesta y conocen a alguien por primera vez y esa persona se les acerca mucho. Va a afectar la percepción. Entonces, la distancia es entre 120 y 160 centímetros de tu cliente para generar una buena percepción. Si esa es la pregunta, porque espacios, o sea, si te respondí, Joao, me dices, y si no, me dices qué se refiere, a qué te refieres con espacios, y te lo contesto con muchísimo cariño. También, Joao, te invito a que me hables por las redes sociales si no fue eso, y con muchísimo gusto te la respondo. Vale, Francisco, yo espero que tu pregunta haya sido respondida. Igualmente, como menciona Francisco, puedes completarlo en el chat. Isamar te pregunta, ¿cómo manejar las emociones para mejorar la atención al cliente cuando una respuesta es negativa a lo ofrecido? Y poder insistir, perdón, sin ser agresivo y cerrar una venta de producto o servicio. Ok, aquí esto es amplísimo, esto es muy, muy grande, Isamar. Te voy a dar dos técnicas muy precisas. Uno, inteligencia emocional. Dice el doctor Miguel Ruiz, los 4 acuerdos, no te tomes nada personal. Y él habla en ese apartado que cada persona, cada ser humano ha vivido distintas cosas. Cada ser humano tiene una percepción distinta de la Tierra.
tiene una percepción distinta de las relaciones sociales, una percepción distinta del entorno. ¿Qué pasa? Cuando una persona se enoja con nosotros, cuando un cliente se enoja con nosotros, en realidad no se está enojando con nosotros, se está enojando en lo que nosotros les representamos a ellos mismos. Al final se están enojando con ellos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propio mapa de la vida. Lo que para una persona es molesto, para otra es maravilloso. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de enfrentar a un cliente como emprendedores, que cada persona es distinta y va a reaccionar de una manera distinta. Yo no puedo pretender que todos los clientes reaccionen de la misma forma. Si tu cliente reaccionó agresivo, lo primero que debes actuar es con inteligencia emocional, no colocarte a su nivel, jamás, jamás en la vida, sino pensar en ese momento que cada persona se representa el mundo de una manera distinta y tú debes aprender a fluir y no colocarte a su mismo nivel, porque si te colocas a su mismo nivel te estás arrastrando y eso no es lo que esperamos en un servicio al cliente. Adaptarse a su emoción. Segundo, la escucha detrás de la escucha. Una técnica muy importante de la comunicación efectiva. Si mi cliente me está peleando por algo, una negativa, yo debo aprender a escuchar lo que dicen sus palabras, sus gestos y lo que hay en el subtexto de sus palabras. Es decir, lo que hay debajo de las palabras. Si, por ejemplo, me está hablando de que no tiene el dinero, que no quiere comprarlo ahora, ahí tú puedes entender que ese cliente en ese momento no tiene los niveles económicos o puedes determinar, según lo que habla, que el cliente no está dispuesto a pagar una cantidad específica en ese momento. Debes aprender a leer el subtexto de lo que está diciendo. Aquí esto es amplísimo, Isamar. Si comienzo a decirte las formas de manejar a un cliente, una negativa de un cliente, puedo abarcar mucho. Sin embargo, inteligencia emocional, saber que todo el mundo reacciona de manera distinta y no puedes dejarte llevar por esa persona o arrastrarte hacia el nivel de ella. Y segundo, la escucha detrás de la escucha. El cliente te puede estar diciendo algo verbalmente, te puede estar diciendo, comunicando palabras. Sin embargo, debajo de esas palabras hay un significado y ese significado es el que te invito a buscar. Una vez lo encuentres, vas a saber cómo manejar esa negativa y, por supuesto, cómo revender el producto de manera más efectiva. Francisco, Rolando Cortés te pregunta lo siguiente. Al momento de interactuar por chat o por teléfono, ¿cómo evitar crear desconfianza en el cliente? Lo digo porque a veces necesitamos hacer muchas preguntas para poder realizar el servicio. Excelente. Lo primero es, podemos utilizar la técnica del sí, del yes set a través del chat o teléfono. Hacer que el cliente diga varias veces que sí antes de nosotros comenzar a venderle nuestro producto. Si, por ejemplo, te escribieron y eso es lo que hacemos en mi empresa, y es fundamental, fundamental. Fíjense bien, ¿de qué forma creamos confianza? Un cliente pregunta por nuestros cursos y ese es el protocolo de siempre. Pregunta por nuestros cursos online, por ejemplo. ¿Qué hace la persona que maneja las redes sociales? Recibió la pregunta, vamos a suponer que Ricardo me pregunte sobre un curso de oratoria y miedo escénico online. ¿Qué hace la persona que maneja mis redes sociales? Automáticamente entra al Instagram de Ricardo, ve lo que hace Ricardo, a qué se dedica Ricardo y crea un pitch directamente para las necesidades de Ricardo. Si él ve, por ejemplo, que Ricardo se dedica al emprendimiento en el mundo de las ventas, le dice dentro del discurso que Ricardo, tú que te dedicas a las ventas, te puedo sugerir esto, esto y esto y esto. Cuando tú le dices a tu cliente a lo que se dedica y cómo le puede funcionar lo que estás vendiendo, automáticamente vas a generar una confianza. ¿Por qué? Se preocupó por ver a qué me dedico. Y es sencillo. Al cliente no, la psicología del cliente no es tan difícil. El cliente necesita que le resuelvan un problema.
Otra cosa que puedes hacer es, cuando te pregunten, por ejemplo, por tu servicio o tu producto, activar la ley de la reciprocidad. Permítame un correo electrónico que le voy a enviar un material directamente grabado que les va a decir de qué forma puede vender un producto de manera más eficaz. Le envío el link por correo. Automáticamente tú le envíes el link, tu producto, tu PDF por correo, tu cliente va a comenzar a leerlo, va a comenzar a verlo, va en cierta forma a probar un pedacito de tu producto y va a decir, no, no, pues Ricardo es bueno en las ventas. Y ahí se genera la confianza y se activa el principio de autoridad, que también lo habla el licenciado Cialdini. Así que te preguntaron, preocúpate por saber a qué se dedica el cliente, mencionas en la conversación y también activa el sentimiento de reciprocidad para generar confianza, enviándole un valor agregado por correo, a su oficina, lo que sea, a tu cliente, para que de cierta forma pruebe un poco de tu producto y después te compre con más confianza. Perfecto. Germán Hernández te pregunta lo siguiente. Con el contexto actual del COVID-19, las reuniones face-to-face están limitadas y si se dan, tienes que usar el tapabocas. ¿Qué recomendaciones puedes dar para esta limitación? Muy buena pregunta, Germán. Las expresiones de la cara comunican mucho. Y ahora con las mascarillas limitamos muchísimo la expresión y por supuesto la comunicación no verbal. Ni modo, en este momento que ya tenemos que ponernos mascarillas, tapabocas y todo eso, si no lo podemos evitar, recomiendo lo mismo que recomienda la OMS, distanciamiento social, mascarillas y todo eso. Ahora, en el contexto comunicacional, sí se puede en algún momento tener un distanciamiento social y quitarse las máscaras, que es lo que estoy haciendo ahora en este momento. Los clientes con los que me reúno para asesorías presenciales, ¿qué hacemos? Buscamos un salón con suficiente capacidad, que sea grande, que sea largo, y nos colocamos en las esquinas. De esa manera nos podemos quitar el tapabocas y expresar con nuestro rostro. La comunicación no verbal es muy, pero muy importante y sobre todo en el contexto negocios y hablar en público. ¿Por qué? Porque tu cara expresa emociones, expresa lo que estás sintiendo. Imagínate que tengas siempre algo aquí. Lo único que se ve son los ojos y quizás se pierden muchos factores que te pueden beneficiar en el proceso de venta. Te recomiendo en este contexto, si es un espacio cerrado, limitarte a lo que te dice la OMS. Ahora, si el espacio es amplio, se pueden colocar en una distancia prudente y quitarse los tapabocas de manera que la expresión se pueda visualizar de manera más efectiva y el mensaje, por supuesto, va a estar apoyado de esta importante área que es la comunicación no verbal. Gracias, Francisco. Eugenio Riopelle te pregunta, Francisco, ¿ofreces conferencias o talleres de clínicas de ventas y lenguaje corporal? Sí, de hecho, tenemos un taller, Eugenio, ahora, online. A ver, creo que solo quedan 2 cupos. Es un taller de oratoria, miedo escénico, persuasión y lenguaje corporal. Vamos a abarcar todo eso, ventas, oratoria, de qué forma comunicarme con mi cliente. Todo eso lo vamos a hablar. De hecho, vamos a tener a una neurocientífica explicando de qué forma recibe el cerebro la información. Muy, muy interesante. Nos quedan 2 cupos. Me confirman 2 cupos. Así que cualquier cosa estoy a la orden. Escriban a través de Vosit, la empresa, y por ahí les van a dar todos los detalles. El curso tiene una inversión mínima de $60 y dura 16 horas repartidas en un mes. Gracias, Eugenio. Gracias, Francisco. Cristian Aranguis te pregunta, ¿puedes repetir el nombre del último libro que nombraste? El último libro. No, yo no nombré libro. Cristian, si puedes ayudarnos, no sé si te Sí, Cristian, recuerdas. ayúdame ahí, porfa. Mientras Ayúdame tanto, ahí, Cristian. Indiana te pregunta,
¿Qué estrategias se pueden utilizar para generar un eslogan o una imagen que hable por el producto? Mira, Indiana, sí te puedo responder, sin embargo, no es mi área de expertise. Eso ya es la parte de marketing. Yo sí te puedo enseñar, Indiana, a crear un mensaje persuasivo. Sin embargo, no me atrevo, a pesar de que puedo responderte, no me atrevo a hablar sobre algo que realmente no es mi fuerte. Sí, vuelvo y repito, te puedo ayudar a crear un mensaje persuasivo, un mensaje que llegue a la audiencia. Sin embargo, esta parte de eslogan o imagen no es mi área. Las personas de marketing de seguro te pueden responder mucho mejor que yo. Perdóname, perdóname, pero yo siempre me apego a los principios de si yo no conozco 100% algo, mejor no lo hablo. Mejor no lo hablo. Gracias, Indiana, de igual forma. Francisco, aquí Mariangi me comenta que es el último libro que mencionaste, es el de los Los cuatro cuatro acuerdos. acuerdos de Miguel Ruiz, exactamente. Perdón, exactamente. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Perdón, Cristian, no recordaba. Ok, perfecto. Hemos finalizado con la ronda de preguntas de Francisco. Joana, si estás disponible, quisiera hacerte las preguntas que estaban pendientes. La primera sería de Rolando Cortés. ¿Qué estrategias y herramientas puede usar para escuchar las necesidades de las personas frente a un determinado problema? Bueno, yo creo que Francisco, con todo lo que acaba de explicar, dio muchísimas técnicas. O sea, están todo lo que son los estudios de mercado, pero trabajar la técnica, la indagación es lo más importante. O sea, hacer una conversación indagatoria, cuatro o cinco preguntas de indagación, son preguntas abiertas, y dejar que el cliente o la persona con la que estás como evaluando si es el problema, o evaluando el servicio o algo, hable, y de ahí se construye, bueno, se hace como un diagnóstico, pero son técnicas de indagación sobre todo. Perfecto, gracias, Joana. La siguiente pregunta que estaba pendiente era de Juliana Juliano. Excelente ponencia, Joana. Tengo una pregunta. Una de las cosas más importantes para empezar y emprender un negocio es saber cuál es el problema que queremos resolver y de ahí empezar a crear nuestro producto y o servicio para nuestros clientes, pero siempre el problema es empezar a diseñar la estrategia. ¿Cómo puedo empezar una estrategia o cómo la puedo empezar a diseñar? Claro, pero es que depende si es una estrategia de marketing, si es una estrategia de canal de distribución, si es una estrategia de generación de alianzas de proveedores, si es una estrategia de estructura de costos, de estructura de ingresos. O sea, es que depende nuevamente de lo que estés trabajando. No sé si estás refiriéndote más a estrategia de marketing. Bueno, tiene que ver mucho con hablarle al cliente y desde ahí hablarle desde el problema que le estás resolviendo. O sea, las estrategias pueden ser infinitas. Y por último, Joana, Andrés Rojas y Cristian Aranguis dicen, segundo a Rolando Cortés, ¿cuáles son los mecanismos recomendados para interactuar con los usuarios? Mira, la verdad que no soy experta en herramientas de interacción de usuario. O sea, yo lo que sé es que, bueno, es maximizar el uso, por ejemplo, de las redes sociales, y hacer planteamientos de preguntas que te ayuden a indagar qué está escuchando el otro, qué está pasando en el otro, encuestas post entrega del servicio, pero no tengo ahorita, como no soy especialista en esa área, no te sabría cómo decir. Bueno, queridos asistentes, con esto finalizamos las preguntas. Como última dinámica que hicimos introducir, discúlpenme, sería que colocamos en la pantalla, no sé si lo observan, pero la pregunta dice, ¿qué te llevas de la tarde de hoy con AG USB? Esta pregunta será respondida por ustedes ingresando en www.menti.com. Ahí introducen el código que pueden observar arriba, el 770689,
y contestan esta pregunta. Sería excelente que pudieran hacerlo como una especie de feedback y para ver qué se llevaron ustedes de esta magnífica experiencia que Francisco y Joana nos permitieron traerles a ustedes. Germán, con AGUSB puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y quedará grabada el webinar a través de nuestra página web. Ahí colocaremos todo el video. Esta es agusb.com. Están bienvenidos si quieren repetir esta experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios extendemos nuestros más grandes agradecimientos a Joana y a Francisco. Sinceramente, ambos estuvieron excepcionales con cada uno de los puntos desarrollados. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta iniciativa y asimismo nos ponemos a la orden para brindarles apoyo en lo que necesiten en el área del emprendimiento. Fue un placer para nosotros contar con la maravillosa presencia de ustedes y de todos los asistentes que se han a invertir su tiempo en este webinar tan interesante. Quedamos atentos para saber qué otros temas les gustaría escuchar en nuestras próximas conferencias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por asistir. Ya saben que pueden estar atentos a nuestras redes sociales de nuestros fabulosos ponentes del día de hoy, @Francisco Montalbor y yo, Javier, les escribimos para eso, @Twitter.
Bueno, muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Gianfranco. Nathaniel les estaba dando la despedida, pero su conexión falló. Así que me encargo de terminar lo que estaba diciéndoles acerca de